Bien, estamos aquí con el profesor Gustavo Girado. El profesor Gustavo Girado es director en la carrera de posgrado de especialización en estudios en China contemporánea de la Universidad de Lanús, docente de la UBA y de la Universidad de La Matanza también. Gustavo Girado, muchas gracias por atendernos. Bienvenido a Gracias a ustedes. Retrovisor, bienvenido a Radio Independencia. Gracias a ustedes. Bien, es muy importante. Yo ni siquiera sabía que había una carrera de posgrado de especialización de estudios de China contemporánea. Realmente ni la menor idea. Principalmente me llama la atención porque yo soy un apasionado por China, vengo siguiendo todo de China desde hace ya varios años, y siguiendo de todos los lugares que encuentro. Así que de pronto de encontrarme con alguien que es una persona tan calificada en conocimientos tan acabados como los que seguramente son los de de la persona que maneja una carrera de posgrado tan específica, ¿no? Eh, Ujú. Vos sos argentino, Sí, ¿verdad? sí, sí. Este, ¿Cómo ves en esta tremenda cuestión, casi enfermedad de preconceptual con que vemos a la cuestión china? Bueno, no es mi caso y no me cabe en tanto la general de la ley porque hace más de 25 años que me dedico a China. Yo estudié en Asia, estudié en Japón, y cuando trabajé en el Ministerio de Economía muchos años, Cancillería, Agricultura, todos esos pasos que hice vinculados a los temas asiáticos, digamos, yo estaba bastante compenetrado y si bien veía, claro, una xenofobia bastante frecuente. Ahora esto cobra otra envergadura a partir de que tiene mucha mayor visibilidad. China es realmente importante, tiene voz propia, digo, es una economía en vía de desarrollo con muchos pobres todavía, pero tienen ya voz propia y por supuesto al delinear sus propias políticas y disputar espacios de hegemonía con economías muy importantes, que son las que nos formatearon a nosotros, hace que seamos presionados de distintas maneras para que tomemos algún tipo de posición, supuestamente en honor de nuestros valores, los que supuestamente nos formaron, Claro. aquellos que nos constituyeron, ¿no? Como Estado-Nación. Pero hoy, digamos, ya tantas décadas vista, vos tenés una economía en vía de desarrollo que ha hecho una tarea enorme para que un proyecto colectivo, digamos, sobrepase las instancias individuales de la economía de mercado, y tenés que esos valores, que son muy distintos a los que conocemos, tengan tanta preponderancia y hayan ayudado a sacar tantos centenares de millones de personas de la pobreza. Entonces eso hace que en Occidente haya mucho menos, haya mucho más debate, si se me permite, sobre la cuestión de los valores de las democracias liberales burguesas, ¿no? Las que nosotros convivimos, que no están pudiendo dar respuesta hace bastante a los problemas que tiene la gente. Así es. Y de ahí muchos atribuyen ese surgimiento de partidos, ¿no? Pequeños, nazis, en Europa, Suecia, Austria, mismo Italia, que se reverdecen, digamos, ante la imposibilidad que los partidos políticos clásicos puedan dar respuesta. Entonces aparece Asia con valores muy diferentes, con prácticas políticas muy diferentes, dando respuestas que acá no conseguimos. Entonces cuando nosotros miramos con interés allá, parece que viniesen del hemisferio norte a decirnos, no, 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 no te puedes salir del rebaño. Claro, claro. Porque, y eso es lo que está teniendo lugar ahora, porque el Departamento de Estado no deja de enviar emisarios a todo lo que se mueve al sur del río Bravo, para tratar de evitar la expansión de China con sus intereses, que no solo son financieros, sino son tecnológicos, de infraestructura, por supuesto políticos, porque esto no es un juego de carronita descalza, Juan. No, claro. Entonces hay muchos intereses. ¿Y cómo veo esto? Bueno, es una disputa que nos pasa muy lejos a nosotros. Somos simples instrumentos. La Argentina está quebrada desde hace rato en sentido macroeconómico del término, digo, ¿no? Ya veníamos con default
para el 2015, el COVID nos está poniendo por el piso a nosotros y a otros tantos más. Y está inmerso en una región que no ha discutido qué es lo que quiere hacer con China, que es la que viene con fondos, con infraestructura, con tecnología, y son cuestiones que nosotros carecemos. Entonces, de lo que carecemos ellos tienen en exceso, y de lo que ellos carecen nosotros tenemos en exceso. Son agroalimentos e insumos industriales. Así que se despliegan con su interés por la región, África, sudeste asiático, ahora Latinoamérica, tratando de conseguir socios de largo plazo que provean productos que ellos requieren de calidad y que sean confiables. Claro. A ver. Te tiré todo junto. No, pero valiosísimo. China, 3 siglos antes de la era cristiana, había unificado su nación. Tenían criterios estéticos muy finos, vestían de seda, cuando en el resto del mundo se vestían con trapos, cueros, y de la manera más improvisada posible, ¿no? Sí, o sea, estamos hablando de una civilización por la que, como mínimo, digo, deberíamos tener muchísimo respeto, ¿no? Si tenemos algo de cerebro en la cabeza. Por supuesto, son seres humanos, hay buenos, malos, brutos, inteligentes, aunque si hablamos de genios, los tipos tienen en 1.300 y pico de millones de personas que son, más genios que nuestra población entera, ¿no? O sea, eso es complicado de competirles, ¿no? Digamos, es difícil. Sí. Y si lo pensamos con la camiseta de fútbol puesta y el razonamiento futbolero y etcétera, estos chinos que comen, ¿cómo se llama? Murciélago. Bueno, sí, no hay mucho lugar para ese razonamiento. Es un desconocimiento total hasta de lo propio, porque yo digo, muchachos, pero ustedes saben lo que se come en el campo. No tienen ni idea. No, dejémonos de embromar. Realmente la cosa es complicada, ¿no? Entonces cuando te encontré dije, uy, fenómeno, tenemos que hablar con Gustavo, porque es un hombre que, más allá de la apreciación que pueda tener alguien que mira desde afuera, le parece o no le parece, vos manejás datos concretos, ¿no es cierto? Sí, sí. Y eso sí. A los números es difícil discutir. Sí, no te voy a abrumar con números. Hoy justamente di clase, pero si querés solo tres, sí, tres. Sí. Mira, en el 2010, China prácticamente no fue afectada por la crisis que empezó en el tercer trimestre del 2008 con Lehman Brothers, cuando cae Lehman Brothers en Estados Unidos, y hay una secuencia casi de efecto dominó, que todo el hemisferio norte, occidental, está en crisis muy importante. Luego de la crisis del 30 no había habido ninguna tan grave. Ahora la del COVID la va a superar, pero en el 2009 no había pasado nada tan grave, y China prácticamente salió indemne, por muchos motivos. Pero lo más importante es que China, gracias a esa actitud, en el 2010, supera a Japón y pasa a convertirse en la segunda economía del mundo. 2 años después, si vos sumás todas las ventas que hace China, más todas las compras que hace China, lo que se llama el comercio total, China supera a Estados Unidos y se convierte en el primer país comerciante del mundo. Pero ese lugar lo tenía Estados Unidos desde hace 60 años. Es decir, lo corre de un lugar de privilegio. Claro, pero más importante que todas esas dos cosas es que en el 2014 la República Popular China, medida en paridad de poder de compra, que es en PPP, que es como los economistas hacemos las mediciones para que sean comparables las cosas, la economía china pasa por primera vez a Estados Unidos de Norteamérica y se convierte en la economía más grande del mundo. Pero ¿sabés, Juan? Estados Unidos era la economía más grande desde 1872. Pasaron 142 años.
Entonces, la semana pasada, cuando el señor Donald Trump dice que no le gusta perder y no le gusta perder ningún privilegio, estamos hablando de esto, Claro. de estos lugares que Estados Unidos está perdiendo en manos de una economía en vía de desarrollo que avanza, porque hay un proyecto del Politburó colectivo que claramente quiere dejar de ser dependiente y pone toda la carne en el asador para dejar de serlo, está más que claro. Que esperaron, digamos, pasaron bastante mal con Occidente los últimos 150 años, fueron aplastados básicamente, Ya lo con unos creo. cuantos centenares de millones de muertos, desde la guerra del opio, ya que estabas marcando vos, medio del siglo XIX, y la verdad que la pasaron bastante mal. Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Sino-Japonesa, no, fueron muy invadidos, fueron muy torturados. Entonces es una población muy sufrida, que siente que, como muy bien vos marcaste, está volviendo a ocupar el lugar que nunca debieron haber dejado. Entonces el carácter civilizatorio con el que aparece es superador de esta cuestión republicana que manejamos acá en Occidente, que somos un Estado, nación, república. Bueno, ellos se consideran como los hacedores de la cultura. Y de hecho, porque pierden con Gran Bretaña a mediados del siglo XIX, es porque se creían que en el mundo no había nada que podían aprender, porque eran el centro del mundo. Claro, claro. Era en el centro del planeta. Los mapas se dibujan con la casa del emperador en el medio y todo el mapa del mundo, el mapa mundi conocido, alrededor. Es algo impresionante. Y cuando van los emisarios de la reina Victoria después, pero primero del rey anterior, van con los resultados de la revolución industrial, y los chinos dicen, no, ¿qué me venís con cosas de Occidente? Ustedes no existen. Esa actitud es la que mata a China durante más de un siglo. ¿Y sabés qué, Juan? La vez pasada, en una revista muy prestigiosa británica, leí que es la actitud que está teniendo los británicos ahora para con China al prohibir a Huawei. Claro. Al hacer seguidismo político del señor Donald Trump, al hacer seguidismo político de la OTAN y con serios problemas que hay geopolíticos, este seguidismo está impidiendo ver que están haciendo exactamente lo mismo que llevó a China al desastre a mediados del siglo XIX. Es muy interesante. Están cometiendo el mismo error, digamos. Es muy interesante el tema, sí, vos lo has dicho. Bien, yo estuve pesquisando, por ejemplo, algunas cuestiones. Los chinos tenían sismógrafos, pero de un tiempo que uno lo considera, no, pero ¿cómo van a tener? Y vivimos de algunas creencias, como por ejemplo que la imprenta la inventó Gutenberg, ¿no? Y los tipos tenían imprenta varios siglos antes que Gutenberg se dé cuenta que podía tener letritas intercambiables, reaprovechables, etcétera, ¿no? Entonces uno se maravilla y cuando uno se da cuenta de su propia brutalidad, yo nunca fui preconceptuoso con nadie, ¿no? Entonces, no me afecta de la misma manera, pero me imagino aquel que se da cuenta de lo bruto que fue, tiene que ser un shock cultural bastante importante. A ver, yo me equivoco mucho si pienso que el intercambio comercial con China puede ser mucho más sano que el que ha sido entre nosotros y las llamadas potencias del llamado Occidente, el mal llamado Occidente. Yo lo que observo es que a China lo que le viene bien es tener mercado, y para tener mercado las personas que comercian con ellas tienen que estar bien, porque si no, no tienen mercado. Sí, algo de eso hay y puedo compartir tu comentario. No sé a qué te referís con comercio sano, pero... Y, por ejemplo, te digo, a nosotros nos estrangulan con las empresas del Commonwealth que se llevan oro, tierras raras, plata, etcétera, 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 que nos afanan toda la riqueza ictícola en la plataforma marítima, que nos cierran el Río de la Plata, el Río de Paraná, y nos hacen pagar impuestos aunque querramos navegar hacia el sur en Uruguay, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, en ese sentido, sí, comprendo la idea. Mira, China tiene necesidades.
China no tiene agroalimentos y China no tiene insumos energéticos. Y el Politburó, para consolidar el proyecto político y alcanzar el centenario de la fundación de la República, en el 2049, una sociedad que ellos llaman modestamente acomodada, es la pretensión de no tener más pobres. Entonces, para no tener más pobres, necesitan tener todo aquello que no tienen, pero no pueden rapiñarlo porque ellos han sido objeto de esa rapiña. Entonces, me parece a mí que la idea, como vos bien decís, es tener un comercio, como ellos lo llaman win-win, ganar-ganar. La relación la pretenden Claro, win-win. La relación no es de pares. Ellos son una economía gigantesca y vos no existís. Pero el punto es que vos tenés en un país, en este caso Argentina, de muy poca población, una riqueza potencial muy grande, y la verdad que aplastarnos o destruirnos para ellos no es ningún tipo de negocio. Por eso los préstamos que vienen del financiamiento chino no tienen condicionalidades, como sí tiene el Fondo Monetario, que es el brazo financiero del Departamento de Estado, o el Banco Mundial, que hace las veces de la Unión Europea. Entonces Argentina ha sido colonizada por los países de Europa, por el hemisferio norte en general, pero nuestra relación ha sido de mucha subordinación y, digamos, claro, ampliamente demostrada, digamos, en claro, todo, claro, cada claro. década. Nos han impuesto gobiernos, digamos, han intervenido, militarmente han intervenido, y China no ha hecho eso. De hecho, si vos tomás un mapa y pones las bases militares norteamericanas o la presencia militar británica norteamericana, el mapa está lleno de luces, está totalmente Claro, plagado. En sí, cambio, sí. vos haces lo mismo con la presencia militar china y tenés un solo lugar fuera del territorio chino, que es en el Cuerno de África, desde hace 3 años, que hay una base militar. A pedido de Somalia, etc. Ahí tienen el tema de los piratas con los barcos, los buques tanques petroleros y todo eso. Entonces, Que digamos que los expoliaron a los que ahora le llaman piratas, ¿no? sí, sí, es muy largo porque la verdad que lo que ha hecho Europa con África es como, a ver, ahora China va y tiene que llevar obreros, porque no tenés ni siquiera gente de baja, no tenés ni gente para hacer las cosas, y ahora le cae todo Occidente a China diciéndole que hacen lo que quieren con África. ¿Perdón? Claro, ¿Cómo? claro, claro, ¿Cómo? claro. ¿Quién hizo Justamente qué con quién, ¿no? África? Claro, Justamente bueno, quién. entonces es como que venga alguna potencia, ex potencia europea a quejarse de lo que pasa en el noroeste de Argentina, que antes de que ellos vinieran era una sola nación, con el sur de Perú, Bolivia, el norte de Claro. Chile o el noroeste de Argentina, digo. Digamos, son divisiones políticas impuestas, pero bueno, en la historia del mundo, digo, yo soy analista, digamos, Claro, no, claro. pongo mi carga, obviamente tengo mi opinión sobre esto, pero no hay ni malos ni buenos, es la historia la que me marca un rumbo analítico para poder pensar las cosas, pero Y si observamos a la historia como vector, podemos obtener una perspectiva de esa historia, ¿no? sí, sí, es importante para no repetir los errores del pasado, para Por pensar que... ejemplo, Y en ese caso uno puede pensar que puede haber un problema muy serio entre Estados Unidos y China, porque todas las veces anteriores que hubo un hegemón que estaba ocupando un lugar y encontraba un desafiante, eso se resolvió muchas veces a las piñas. y sí. Bueno, ahí hay un problema para Estados Unidos y para un sector de Europa porque hay un eje asiático importante, ¿no? Sí, sí, sí. Irán, China, Rusia es una alianza para respetar, ¿no? Sí, claro, claro, Eh, sí, sí. eh, Quiero aprovechar estos últimos minutos que nos quedan para esta entrevista, espero que podamos tener otras, porque es muy nutritivo lo que tenés para decir. Eh, yo he andado un poquito por fuera de Argentina también, no tan lejos como vos, pero he observado que siempre lo más interesante de una relación con otro país, otra cultura, es la idiosincrasia, estudiar la idiosincrasia, ¿no? Eh, ¿Qué particularidad le ves a la idiosincrasia china en general? Bueno, son una sociedad, está de más que diga que son muy diferentes, pero
el tema, a mí siempre me hace mucho ruido el tema del proyecto colectivo. El hecho de que luego, a ver, no han tenido etapa burguesa, Juan. Es decir, prácticamente del medioevo pasaron a una república que salió todo mal y luego guerra civil entre el nacionalismo y los comunistas y todo se termina de dirimir luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como que ahora están haciendo burguesía y capitalismo todo junto, ¿no? Mientras están haciendo una burguesía capitalista. Entonces, los comportamientos, vos tenés al tipo más rico del mundo, Jack Ma, el dueño de Alibaba, que se acaba de afiliar al Partido Comunista el año pasado. Porque la persona entiende que no podría estar en ese lugar si no hubiese sido porque sus abuelos fueron sacados del esclavismo gracias a la revolución. Entonces, la cultura es muy diferente, claro, pero hay una proyección de la comunión familiar que es mucho mayor. Esta historia no está de los italianos o los españoles, familia. Entonces existe, sí, pero en ellos es muy profundo. Por tanto, no miran tanto, o me parece a mí que no hay tanta carga emotiva sobre el aquí y ahora de cada una de las personas, sino que se proyectan a partir de su descendencia, porque el proyecto colectivo y la familia son cuestiones muy importantes. Entonces, vos tenés un par de generaciones ahorrando para que los hijos puedan ir a la universidad. Cuando no pueden entrar a la universidad, porque es difícil entrar allí, son muchos, entonces con esos ahorros familiares salen del país a tratar de hacer, y ahí que tenés una diáspora importantísima de chinos, primero por toda la región, y luego por otros países muy lejanos como el nuestro. Pero cuando se van por toda la región, la diáspora china no piensa en un Estado-nación, no piensa en una geografía limitada por un mapa. Son una civilización, y ese carácter civilizatorio hace que haya chinos de ultramar y chinos, ¿no? Entonces los chinos de ultramar son chinos que están fuera de la República Popular, pero son chinos. Entonces la etnia china es la mayoritaria comercial en Malasia, en Filipinas, en Vietnam, no en Tailandia y no en Singapur, pero sí, o sí en Singapur, pero no en algunos lugares, no en Japón, no en Corea, donde no hay tanto, digamos, pero en otros lugares. Entonces tienen una fuerte presencia cultural, son feroces comerciantes y tienen, yo los he conocido como muy generosos, digamos, han sido conmigo tremendamente generosos siempre, y he conocido a la comunidad aquí conviviendo en un lugar donde no conocen absolutamente nada, no tienen ningún punto de contacto cultural ni idiomático de ningún tipo, y vos tenés hoy que es la cuarta colonia viviendo en Argentina, luego de los bolivianos, paraguayos y peruanos. Tenés 180.000 que son nacidos en la República Popular y en la isla de Taiwán. Entonces, yo no puedo pensar que eso suceda con algún país latino. No me imagino esa situación y ese carácter con alguno de etnia latina que pueda desplegarse de esa manera en lugares tan diferentes. Esa idiosincrasia, a la que vos te referís, para mí son fotos, ¿no? De una sociedad muy, pero muy diferente, muy respetable, de tan diferente que cada vez que voy abro más grande los ojos, digo, pero lo más importante es que cada vez hablo menos porque siempre me doy cuenta cada vez que voy de lo ignorante que soy y de todo lo que tengo por aprender, ¿no? Entonces vengo con la cabeza gacha, vuelvo y ellos te miran y te preguntan, perdón, ustedes son 45 millones y hacen comida para 400 millones. ¿Qué son esas villas miserias que tienen ahí? Claro. O van a Brasil y preguntan, perdón, esa gente que está en esos morros afuera de Río de Janeiro, San Pablo, ¿por qué? Claro, sí, no. Bueno, yo algunos youtubers que hay que hacen trabajos sobre China y bastante críticos, de acá, de Argentina, de Brasil, de México, en reiteradas oportunidades los desafié que me muestren una villa miseria, por ejemplo. Y hay barrios humildes, eso sí, hay barrios de la gente del área
agrícola, por ejemplo. Sí, 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 se vive en un régimen de autoconsumo importante, ¿no? Mucha gente con... Son Pero humildes, pero no son no carencias miserias. materiales, no es que no puedan estudiar, no es que no puedan tener salud Claro, ni trabajo. Tienen una tierra de la cual no son dueños, pero la tienen a perpetuidad, prácticamente 99 años con renovación, y pueden comercializar el excedente luego de cumplir con la cuota, porque es un régimen distinto. claro, Y sí, sí. gracias a eso es que los tipos han alcanzado esto. Y si en 2 años no tienen más pobres, ¿qué decimos, Juan? ¿Qué dice Claro, claro, Occidente si en dos claro, años no hay más pobres? claro, claro. No, yo ¿Eh? creo que ella no tiene nada para decir porque esto es muy complicado. Además, ya vemos, el país que fue sorprendido por el COVID, este, que es un país que tiene 1.300 y pico de millones de habitantes, si no me equivoco, Sí, sí, tiene menos muertos que Argentina. claro, Entonces, claro. bueno, ahí, menos muertos en cantidad, no en proporción. No, no, lo sé, sí, sí, sí. No, bueno, si hablamos de cosas particulares, hay cosas a favor, cosas en contra, pero bueno, es lo que han construido ellos. No, no Claro. soy quien para criticarlo. No, 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 no. Lo No comprendo y todo. trato de entenderlo. Sí. Aparte es muy difícil que funcione de otra manera que no sea así. Y es un proyecto revolucionario, pero muy temerario, es importante. Además, me llama mucho la atención cómo ellos tienen una disciplina absoluta. Por ejemplo, yo me he movido poco en esta cuarentena, a pesar de tener la posibilidad de andar por ahí por mi actividad vinculada con la comunicación. Este, yo veo muchos supermercados chinos que no han abierto en toda la cuarentena. No, Los no, tipos se han resguardado de una manera no, no, impresionante. pero aparte del control social, es decir, las personas, no es que haya intimidación, sino que son realmente controladas. Vos tenés el Estado que está, te dije que no salgas, Claro, ¿verdad? Te dije que no salgas, ¿no entendés que no salir? claro, claro. No, Pero y son disciplinados, y son disciplinados. bueno, muy disciplinado, sí, por supuesto. No, no, si no, no hubieran podido conseguir esto. Además, cuando creyeron que los políticos administraron mal la iniciativa, el inicio del COVID, los rajaron a todos. Sí, No sí, es que sí. los tipos siguen ahí, los más campantes, y No, no, no hay no, la sanción ningún... social sobre eso es muy grande. Está el Así partido ahí que, arriba muy fuerte, les cae fuerte, sí. así que bueno, realmente me ha resultado extraordinaria esta charla contigo. Te agradezco así sinceramente, Gustavo. Espero que podamos seguir dialogando en algún otro momento. Y ponemos el programa a tu disposición para lo que te pueda llegar a resultar útil. Bueno, te agradezco mucho, Juan, por el llamado y muchos saludos a la audiencia. Te deseo suerte con el programa. Igualmente para los éxitos, ¿eh? Hasta pronto. Gracias, Juan.